pero, ¿cómo se llama? Cuento, yo les digo, tomen foto de esta diapositiva o algo así, pues ahí, toman la foto. Ok, entonces, vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. ¿Qué está pasando? ¿Okay? Esta va a ser el contenido de la clase de hoy. Como siempre en mis clases doy una motivación inicial en la cual yo explico qué tiene que ver con el tema, los objetivos de la clase, un poquito generalidades del sistema nervioso autónomo, y ahí vamos a empezar a hablar del sistema simpático específicamente, agonistas y antagonistas, y hacemos unas conclusiones. Yo creo que ya con el doctor González ya el concepto de agonistas y antagonistas, ¿verdad? Lo tienen un poquito más claro. ¿Okay? Fíjense las baterías ya de esto aquí. ¿Alguien ha leído este libro? Sí. Cuéntanos. Ay, no me acuerdo mucho, No pero... importa, es general, sí. Bueno, de lo que me acuerdo era sobre un caso de que había creo que un asesino, ¿verdad? Cometiendo ciertos homicidios en una ciudad y como que no sé si puedo hacer el spoiler. ¿Lo ven? Bueno, como que resulta que ese asesino era como una doble personalidad de uno de los protagonistas, que era el Dr. Jekyll. Entonces cuando el Dr. Jekyll se tomaba cierta pócima, se convertía en este asesino en serie que era Mr. Hyde. Exactamente. Mejor no pudiste haber explicado. Era como la versión vieja de Hulk, ¿verdad? Una cosa así. Sí, exacto. Entonces, es un libro que explora un poco la parte psicológica del ser humano, en el cual pues se supone que todos tenemos ese Mr. Hyde dentro de nosotros, en el cual nos podemos convertir en seres que eventualmente no lo seríamos ante ciertas circunstancias. ¿Por qué el doctor trajo esto y por qué estamos hablando de libros en esta clase de Pharma? Porque vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene que ver con el equilibrio. El Dr. Jekyll trataba de mantener controlado al Dr. Hyde, ¿verdad? Porque él era una persona que pertenecía a la sociedad, hacía todo bien, correcto, estudioso, pero le pasaba las de Hulk, ¿verdad? De vez en cuando se enojaba y se convertía en Mr. Hyde. Ese equilibrio que vamos a ver hoy, todos los días nosotros lo vivimos, ¿verdad? Y todas las culturas lo han visto, el yin y el yang, por ahí se hablan, lo bueno y lo malo, el angelito nos habla. Decía mi abuela que el ángel malo siempre le habla a la izquierda a uno, no sé si tenía razón, ¿ok? Hasta en el teatro vemos la tristeza y la alegría. Entonces, hoy vamos a hablar mucho sobre esto. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso autónomo, y su mismo nombre lo dice, es autónomo. No podemos controlarlo. Si yo apago ese aire acondicionado, ¿qué va a pasar? Después de un rato con el calor de todos nosotros. Vamos a empezar a sudar, ¿verdad? Nos va a dar sueño. ¿Qué pasó ahora después de que almorzaron? Sueños, ¿verdad? Se sienten cansados. ¿Qué me pasó a mí ahora que venía corriendo ahí para venir a la clase desde afuera por encontrar parqueo? Venía sudando, corriendo, agitado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo una urgencia de venir aquí, ¿verdad? Ya de momento que ya llegué, me siento, ya me bajaron las pulsaciones y estoy tranquilo. ¿Ok? Entonces, eso es de lo que vamos a hablar hoy. El objetivo de la clase de hoy, ¿verdad?, es explicar el funcionamiento y la importancia del sistema nervioso parasimpático en el mantenimiento de la homeostasis. Esa es la palabra que quiero que se graben hoy. Ese equilibrio, esa homeostasis que ocupamos todos los seres humanos para vivir. No podríamos vivir sin el sistema nervioso autónomo. En este momento ustedes no están pensando, voy a hacer que mi corazón lata, ¿verdad que no? Ustedes están diciendo, voy a ver si respiro o no respiro. Aunque la respiración es un poco particular, en este instante si yo les dijera a ustedes que aceleren su respiración, ustedes pueden hacerlo. Se supone, y algunos grandes, ¿cómo es que se llama? De estas personas que meditan esas cuestiones, dicen que estos tibetanos pueden alterar su frecuencia cardíaca. ¿Verdad? Se supone que podríamos hacerlo, pero realmente nuestro corazón se comporta de formas que nosotros no podemos controlar. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy en esta parte, sistema nervioso parasimpático, en estas funciones involuntarias y el equilibrio con el sistema nervioso autónomo. Y por supuesto, ese papel que tiene este sistema, dentro del sistema nervioso autónomo, los neurotransmisores involucrados, conceptos que ya vieron con el doctor González,
los trastornos que generan problemas y condiciones en el sistema, y los medicamentos, por supuesto, porque estamos en una clase de farmacología. ¿Okay? Entonces, sistema nervioso autónomo, hablemos un poquito de él. Voy a dejar para estar tan en la esquina aquí. Entonces, nuestro sistema nervioso autónomo está formado por el parasimpático y el simpático, y el sistema nervioso entérico, que tiene que ver principalmente con el sistema digestivo. La clase de hoy va a estar enfocada principalmente en el sistema parasimpático y simpático, que es donde está la mayor cantidad de dianas terapéuticas en el caso de los medicamentos y los tratamientos que todos hemos tomado, porque estoy seguro que ahora les va a ir sonando algunos de ellos. Entonces el entérico, digamos, sí forma parte del autónomo. claro, y es autónomo igual, ¿verdad? Ahí nuestros intestinos están funcionando, ¿verdad? Sin necesidad que le digamos qué hacer. Funciones principales: homeostasis del cuerpo, es involuntario e independiente el pensamiento consciente, es adaptativo y mantiene una estabilidad interna y externa. Nosotros no podríamos vivir sin nuestro sistema nervioso autónomo. Es el sistema del ser humano más antiguo que hay, dice más adaptativo, es en el cual nosotros hemos ido desarrollando a través del tiempo otras funciones, pero a pesar de eso, cuando entramos en modo supervivencia, el sistema nervioso autónomo es el que hace que en el millón, que hubo un día de la noche, más uno saliera, ¿verdad?, levantado la cama, si hubiera pegado una puerta, pega con la puerta, con la otra. ¿Por qué? Porque hay personas que le tienen mucho miedo a los temblores. Igualmente a todos les aseguro que nos despertó, nos puso en estado de alerta, y nuestro corazón, si hubiéramos tenido un aparato puesto, habría empezado con mayor cantidad de pulsaciones de un estado de reposo en que estamos a un estado en el que queríamos estar, a ver si esta cosa sigue o no sigue. Entonces es importantísimo la adaptación al medio. Si nos da frío, si nos da calor, se nos paran los pelitos cuando sentimos frío, ¿verdad? Se nos pone la piel de gallina. Todo eso estamos hablando del sistema nervioso autónomo. Ahora lo que vamos a ver es cuál nos regula qué, cuál es el parasimpático y cuál es el simpático. Temperatura, presión arterial, el sistema cardiovascular y digestivo, respiración, función endocrina, función sexual, todo es regulado por el sistema nervioso autónomo. ¿A alguno le pasa eso? ¿Que se pone rojillo o rojilla? No. Es que ¿De verdad que sí? Ok. A veces por vergüenza, a veces porque vimos a alguien que o nos dejan en evidencia, ¿verdad? Y los que somos más blancos nos pasa un poco más, que nos vemos más rojos. ¿A quién no le da un palidazo de esos, verdad? Después de un susto. Ustedes que ¿cómo se llama? Son profesionales que van a aplicar muchas inyecciones a través de su vida profesional, ¿verdad? Cuando ustedes van a ver a la persona diaforético, blanco, ¿verdad? Ustedes dicen, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que le sucedió? Lo que hablaba, ¿verdad? Ese pelito paradito, ¿verdad? Que siente uno. A veces por frío, a veces por miedo. Nuestro órgano más grande, que es la piel, ¿verdad? Está regulada por el sistema nervioso simpático, ¿cómo se llama? Autónomo. ¿Ok? No te acabamos de comer, porque en un ratito que nos da ganas. ¿Sabes quién es cafetero aquí? Bien. ¿Verdad que sí? Ojalá un cinnamon roll, ¿verdad? De estos ricos. ¿Verdad? Fácil. ¿Qué pasa si empezamos a hablar de eso? Probablemente por allá alguien dice, ay, qué rico, no, a mí me gustaría más bien un pie de algo, y por allá el otro. Empezamos a salivar, ¿verdad que sí? Ustedes saben por qué muchas de las tiendas de comida rápida, cuando uno pasa por el frente huele a comida. Ellos tiran los ventiladores para afuera. Los que usan en la cocina, otra cosa, para que nosotros los olores los sintamos. Entonces vamos pasando y uno, con una hamburguesa, ¿verdad? así es. O boca seca. ¿Verdad? También nos pasa. Eventualmente, cuando estamos nerviosos, cuando hay alguna circunstancia que nos afecta, se seca la boca. Tal vez los hombres, ¿verdad? Entendemos un poco más este asunto, ¿verdad? Están orinando y tienen ganas de orinar y no quiere salir la orina, o estamos orinando mucho, ¿verdad? Eso va a depender
de cuál esté, sistema simpático o parasimpático. A mí la persona nunca me ha gustado orinar a la parte de nadie. Es terrible. Eso las mujeres, las hechosas que pueden meterse en un... Claro, la única ventaja que hay es que en los baños de hombres nunca hay fila, ¿verdad? En los de mujeres siempre hay fila. Es lo que les decía, un desmayo, una persona que llega y se cae, se desmaya. ¿Quién no ha sentido palomitas en el estómago? ¿Verdad? Pueden ser por nervios o no puede ser por nervios, ¿verdad? Examen final, entonces. Ok, entonces vamos entendiendo más o menos qué montón de cosas regula este sistema. Como les digo, es un voluntario. Si yo en ese momento me quedara viendo tal vez una compañera mucho, y me fuera acercando, y me pusiera mucho a la par, ya deben decir, un extraño en la calle, ¿haga eso o no? ¿Verdad? Se pone uno, más en Costa Rica, ¿verdad? Si viviera uno en Suiza probablemente no da tanto miedo, ¿no? Se pone uno en estado de alerta. Ok, cuando hablamos de sistema nervioso parasimpático, ¿verdad? Métase en la cabeza este nombre, la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor que actúa principalmente a nivel del sistema nervioso parasimpático. Y estos son los dos receptores involucrados, los receptores muscarínicos y nicotínicos. Por ahí van a empezar a escuchar un concepto de medicamentos que se llaman anticolinérgicos o efectos anticolinérgicos. ¿Quién se acuerda de un efecto anticolinérgico? ¿Un medicamento? ¿Un algo? Uno común, que es el efecto anticolinérgico. ¿Es de miedo? Vimos uno que es muy común, que la boca seca, el ojo seco, ¿verdad? Estos son los dos receptores y el neurotransmisor involucrado en este sistema. ¿Cuál es un ejemplo de medicamento? Ya vamos a ir viendo, tranquilo, ya nos vamos a ir avanzando en eso. Esto es un mecanismo bajo el cual, ¿verdad?, la acetilcolina se produce en la neurona presináptica, por supuesto neurona colinérgica, en la cual ella está almacenada. Entonces aquí empieza a sintetizarse a partir de la ACE-CoA, ¿verdad? Se sintetiza con la colina y la acetil-CoA. Siempre que hay involucrados enzimas, como la enzima colina acetiltransferasa, que ya hace que la acetilcolina se produzca, sea transportada a estas vesículas de almacenamiento, ¿verdad? Y pueda ser liberada en este medio. Y actúa igual que los famosos canales iónicos por cambio de potencial, en la cual se da la liberación del neurotransmisor al medio intersináptico que está aquí. Aquí hay un aspecto interesante que ustedes tienen que ir entendiendo. Vamos a tener medicamentos que me producen más acetilcolina o me aumentan la liberación de acetilcolina. Si queremos en ese caso un efecto colinérgico, ¿verdad? Tenemos la acetilcolintransferasa, ¿verdad? Colinesterasa, perdón. Esta es la que me metaboliza la acetilcolina, porque ella no es que se quede ahí todo el tiempo, sino que ella es metabolizada por esta enzima. Entonces, si yo inhibo esta enzima, ¿qué sucede? No, más bien hay más acetilcolina, ¿verdad? Porque ella me la va a metabolizar. La acetilcolina se libera, está en este espacio ejerciendo efectos sobre los receptores muscarínicos o nicotínicos, pero no puede estar ahí siempre como agonista. El medicamento podría activar mayor una cantidad mayor de los canales de No necesariamente, no, más que todo la liberación y la regulación a través de la acetilcolinesterasa. Por eso hay inhibidores de la colinesterasa. Hay dos enzimas, una que la sintetiza. Sí, pero esta no, el target no es tanto ¿verdad? Sino que lo que se hace es estimular la producción directa. De hecho, hay muy pocos medicamentos de ese tipo. Hay un poquito más
de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Esa es la que lo metaboliza. Entonces, Correcto. claro, si se inhibe, demasiado metaboliza, va a Ahí, haber ahí más. tenemos más acetilcolina. Eso aumenta la biodisponibilidad. Digamos que lo podemos ver de esa forma, ¿verdad? Si la biodisponibilidad, ¿verdad? El concepto de biodisponibilidad es un poquito más asociado, digamos, al efecto de cuánto medicamento tenemos en sangre, es un poco más farmacocinético. En este caso, pero puede ser muy aplicable porque está más biodisponible, ¿verdad? O sea, tenemos más presencia de acetilcolina. Si se metaboliza, pues se secreta del cuerpo, se rompe, etc. ¿Qué? ¿Cómo se rompe qué? O sea, que la acetilcolinesterasa agarre la acetilcolina y la metabolice. Ah, bueno, y la metaboliza Sí, y ella la todo. Bueno, de hecho, usualmente, ¿verdad? Lo que a la degradación de ella nuevamente, todo eso se reabsorbe en el cuerpo y se vuelve a reutilizar. El cuerpo no se desperdicia nada. ¿Ok? Muy importante es que la liberación de ella está a nivel postsináptico, entonces quiere decir que lo que hace es este receptorcillo recibe recibe una señal de la cantidad de acetilcolina que hay aquí para que ella se active. Esto es una neurona, acuérdense que hay un espacio, ¿verdad? En el cual actúa el neurotransmisor, ahí podemos encontrar, en este caso, por ser una neurona colinérgica acetilcolina, si fuera una neurona serotoninérgica, tendríamos serotonina, noradrenalina. Y esto que está aquí es la siguiente neurona. No, ya en este caso, digamos, son los receptores postsinápticos, ¿sí? Puede ser la siguiente neurona, puede ser tejidos, donde están los receptores colinérgicos. En el caso de neurona con neurona, lo que hace que ustedes es transmitir el impulso y sigue para abajo. Entonces, lo que me importa aquí es que vayan viendo ustedes y se familiaricen con este nombre, ¿verdad? Y con el tipo de neurona. ¿Ya? Entonces, si lo vemos poquito a poco, entonces, por la unión de la acetico-A y la colina acetiltransferasa, se crea la acetilcolina. Estas portadas, estas vesículas, que son como bombitas, ¿verdad? Como decir, llenas de neurotransmisor, se libera, pero este receptor postsináptico empieza a detectar que hay una cantidad suficiente de acetilcolina y empieza a funcionar la acetilcolintransferasa para regular, ¿verdad? La regulación aquí, para que se deje producir, lógicamente, ¿verdad? Y adicionalmente metabolizar lo que está aquí. Este mecanismo es muy usado en muchos medicamentos. Lo vamos a ver cuando yo les dé la clase de antidepresivos también, pero con serotonina y noradrenalina. ¿Okay? Algo importante con el sistema nervioso parasimpático es que el sistema nervioso parasimpático tiene sus fibras preganglionares solo en la primera porción, en la región cervical y en la región lumbar sacra. Okay. Entonces, a nivel del encéfalo, el más común es el nervio vago. Por eso, un desmayo es una reacción vagal, usualmente, ¿verdad? Porque, digamos, esas personas que llegan y por un susto se desmayan o cosas así. ¿Okay? Y a nivel sacro. Entonces, si ustedes empiezan a ver cuáles son las partes que están inervando, ya podemos encontrar un poco cuál es el efecto del sistema parasimpático. Si hay una inervación a nivel de la contracción de la vejiga urinaria, lógicamente va a actuar en la erección, tiene que ver con la estimulación a nivel de la erección, a nivel sexual. De hecho, ellos se compensan. Si ustedes ven, aquí tenemos funciones del parasimpático y aquí el simpático. Vamos a ir adelantando una vez el simpático. Estas están siendo separadas por separado. Vamos a verlas juntas. Entonces, si usted ve, por un ejemplo, si hay una contracción de la vejiga, se tiene una relajación de la vejiga. Es siempre son efectos contrarios. ¿Okay? En el caso a nivel sexual, por un ejemplo, el parasimpático tiene que ver con la erección, pero el simpático con la eyaculación. ¿Okay? Si vemos aquí contracción de la pupila, aquí vemos dilatación de la pupila. Esta diapositiva es una diapositiva, digamos, en forma general vemos cómo se compensan cada uno de los estados. Siendo el sistema parasimpático, este es el estado de reposo, este sería el Dr. Jekyll, ¿verdad? Y este sería Mr. Hyde, un poquito, para ver si lo vemos en forma análoga con el libro que les. Okay.
Entonces, ya tomando en cuenta las funciones principales del simpático, del parasimpático, es cardiovascular, gastrointestinal, genitourinario y respiratorio, que no es totalmente exhaustivo para otros sistemas, ¿verdad? En el corazoncito, alargamiento del periodo refractario, dilata vasos sanguíneos y disminuye frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque ya estamos en un estado de reposo. Si nosotros ocupamos salir corriendo, se da una vasoconstricción, porque necesitamos aumentar nuestra presión arterial. Pero en el momento que ya estamos en reposo, se empiezan a dilatar los vasos sanguíneos y bajamos la frecuencia cardíaca. En el caso de nivel intestinal, aumenta el tono de la musculatura, estimula peristaltismo y relajación de esfínteres y estimula secreción de gastrina, secretina e insulina. Estamos en parasimpático. Entonces, lógicamente, este proceso que se da acá, por ejemplo, nosotros empezamos a utilizar en estado de reposo, inicialmente la secreción de insulina para utilizar los hidratos de carbono y aumenta y relaja los esfínteres, probablemente en reposo tenemos más ganas de ir al baño. Si vemos por aquí la parte renal o la parte, digamos, que tiene que ver con el sistema urinario, contrae el músculo del tusor, relaja el trígono y el esfínter vesical. Vamos a ir a orinar. Y en el caso a nivel pulmonar, muy importante, aumenta secreciones traqueobronquiales y estimula la broncoconstricción. Entonces, ya cuando uno empieza a ver estas funciones, el sistema parasimpático uno ya puede ir entendiendo un poco cuáles medicamentos actúan y para qué tipo de padecimiento. Un ejemplo, ¿por qué me interesaría a mí saber que cuando estamos, el sistema parasimpático estimula la broncoconstricción? ¿Qué pacientes? Asmáticos, ¿verdad? Muy importante. Un EPOC, digamos, ¿verdad? O si tenemos por acá aumento del peristaltismo y una persona con una diarrea, ¿verdad? Podemos darle algo contrario, algo que disminuye el peristaltismo. En ese caso sería algo que actúe en el sistema simpático. O le damos un anticolinérico. Los anticolinéricos se estreñen bastante. Aparte les traje, voy a buscar ahí en la biblioteca, ¿verdad? Un poco los receptores, qué es lo que, en qué parte están. Puede ser en el Guzmann-Guillermo, si no lo buscan también en el CAPSUL, que es el que estamos usando en este curso. Les traje este porque el CAPSUL, pues ustedes lo dicen que más utilizan, por si quieren complementar con este. ¿Ok? Entonces encontramos ciertos receptores en ciertas partes. Como este curso es, y la verdad es que el sistema parasimpático y simpático tienen tantos medicamentos, tantos nombrecillos, por lo menos yo en lo personal nunca los molesto con que se aprendan si es el M3, el M2 o el M1, porque si no ya sería bastante complicado, ¿verdad? Es importante nada más entender un poco cuáles son los efectos de los medicamentos en cada uno de los lugares. Esa es la parte más importante que yo creo que ustedes tienen que ir entendiendo. Viendo un poco la parte fisiológica, entonces ya ahora vamos a hablar de agonistas. Entonces, en este caso, cuando hablamos de agonistas, ¿qué hacen los agonistas? Dan el efecto sobre el receptor, ¿verdad? El antagonista bloquea, ¿verdad? El efecto. O sea, el antagonista per se no tiene ningún efecto, sino lo que hace es bloquear, ¿verdad? Digamos, viendo la forma simple, a grosso modo. Entonces vamos a ver agonistas parasimpáticos. Entonces, si tenemos agonistas parasimpáticos, son medicamentos que van a producir dilatación de los vasos sanguíneos, van a disminuir frecuencia cardíaca, porque son agonistas, o sea, van a estimular mi sistema parasimpático. ¿Okay? Ya habíamos hablado que actúan sobre receptores muscarínicos y nicotínicos, y vamos a encontrar dos tipos: los de acción indirecta y los de acción directa. ¿Verdad? Los de acción indirecta es a través de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, porque no es que no son medicamentos que produzcan per se un efecto sobre el receptor, sino que son medicamentos que, ya inhibiendo la acetilcolinesterasa, aumenta la cantidad de acetilcolina, entonces son indirectos. En cambio, estos son propiamente medicamentos que generan mayor cantidad de acetilcolina. Entonces esto lo que hacen es que haya más disponible porque se metaboliza menos. Correcto. Y esto aumenta el efecto. No, estos
sí producen directamente mayor producción de cancerígenos y acetilcolina. Directamente, mayor producción, aquí lo que vimos, ¿verdad? Que se dé toda la producción, llega a las vesículas, ella se libera, todo eso. Se pega y produce que haya más. Que se dé la producción, sí, estimula. Sigo repasando, ¿verdad? ¿Dónde están ubicados todos los receptores? Para ir viendo muy bien. ¿Qué? Es que entonces la indirecta lo que hace es, digamos, nada más bloquear, o sea, que no se metabolice, pero la directa sí Produce más acetilcolina. Entonces, esa directa, perdón, ¿dónde debería pegarse en este caso? ¿Cómo pegarse? De unirse o sea, aquel es a la acetilcolesterasa, de la indirecta. Y el directa, ¿a dónde debería unirse? A los receptores colinérgicos. Entonces, los agonistas colinérgicos de acción directa, efectos similares a la acetilcolina por unión al receptor colinérgico y actúan, ¿verdad? Y dejan de actuar cuando actúan sobre la acetilcolinesterasa. O sea, al final son medicamentos que mimetizan, ¿verdad? Los agonistas externos mimetizan el efecto del agonista endógeno, ¿verdad? Que nosotros producimos. Por eso, las personas que fuman, ¿verdad? La nicotina actúa sobre los receptores nicotínicos. Tiene una fórmula muy parecida, más bien una estructura muy parecida a la acetilcolina. Y también a la dopamina, es que en este caso la nicotina tiene una particularidad. Por eso la gente que fuma le cuesta tanto dejarlo porque actúa sobre el centro de recompensa. Bueno, pero eso es otro tema, no quiero enredarlos. ¿Okay? Entonces, receptores colinérgicos actúan unidos al receptor y tenemos los indirectos que inhiben la acetilcolinesterasa. Eso solamente es la forma en que se escribe acetilcolinesterasa de forma, digamos, no tan larga, para no escribirse nombre tan raro. Entonces, aumenta la acción de la acetilcolina. Estos son los dos medicamentos que vamos a ir viendo. Ahora sí, de acción directa, ¿verdad? Yo para este lado, porque esto como que, como no me funciona, el curso de pasar, qué fregado. Ok, entonces, encontramos la acción directa, el carbacol, actúa sobre los dos receptores y se usa en oftalmología. No se utiliza en alma, ¿verdad? Ni insuficiencia coronaria, o terapéutica o continencia urinaria. ¿Por qué? Porque tenemos un efecto anticolinérgico y metemos medicamentos. Tenemos aquí por Resecón, digamos posoperatorio. Le dieron morfina. Y eso que está ahí, ¿verdad? Que le ponen agua en la panza, abren tubos y todo para ver si va a orinar. Y adicionalmente le damos un efecto, un medicamento anticolinérgico, ¿verdad? Más le afecta. ¿Okay? En este caso, ¿verdad? El carbacol es al revés. Un paciente asmático ocupa estar broncodilatado, pero como tiene efecto de broncoconstricción, no se lo vamos a dar un asmático. Entonces me voy a entender, lo desenredé mucho. ¿Sí? Ok, acordémonos de los efectos del sistema parasimpático. Estamos hablando de agonistas. Entonces, lógicamente, cuando hablamos de agonistas, tenemos que entrar la cabeza de los efectos colinérgicos. Cualquier agonista que yo dé me da un efecto colinérgico. ¿Okay? Va a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, si damos un agonista colinérgico a alguien que tiene bradicardia, ¿qué nos puede pasar? Va a aumentar la bradicardia, ¿verdad? Si tenemos a alguien asmático que tiene problemas con la broncoconstricción y le damos un colinérgico, va a haber más broncoconstricción. Si tenemos a alguien con incontinencia urinaria, pues un ejemplo, ¿verdad? Con sus pañalitos, y que pasa, le damos un medicamento colinérgico. ¿Sí? Va a estar peor, ¿verdad? Ya los ubico un poquito más así. Ok, en el caso del carbacol, ¿verdad? Se utiliza para glaucoma y cirugías. Tenemos el betanicol, este se utiliza todavía. Muchos de los medicamentos parasimpáticos o colinérgicos no se usan tanto, porque cuesta mucho muchos de ellos cuesta mucho como regularles el efecto, es lo que es el problema que ellos tienen. Pasa mucho también con los anticolinérgicos. Entonces, una persona que suda mucho, digamos, entonces uno dice, bueno, si sudo mucho, un efecto anticolinérgico, ¿verdad? Pero entonces usted quiere que sudar, pero también te le seca la boca y los ojos. Porque eso no puede predecir que nada más sea algo específico para la
sudoración, por darles un ejemplo, ¿no? En el caso del betanecol, es un receptor muscarínico que se utiliza para retención urinaria, aguda en el postoperatorio. Pues tenemos a una persona postoperatoria, ¿verdad? Y ocupamos que orine. Se puede utilizar un producto que le ayude a orinar, sin ser un diurético, ¿verdad? Ya eso es otro mundo, ¿verdad? Cuando vean antihipertensivos lo van a ver. Ahora sí, ustedes dicen, ¿qué madre? Esto se me está confundiendo, se van a confundir más en un rato. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo ocupo que ustedes hagan? ¿Verdad? Para que no se me enreden. Hagan tablas, o agarren las tablas del libro. Y principalmente, lo que hacen es poner carbacol, ustedes ponen lista, si quieren ponen agonista, antagonista, hagan la tabla como quieran, cada uno de ustedes la hace como quiera, pero que ustedes puedan asociar el nombre con el efecto. ¿Ok? Que ustedes vean la palabra betanecol y ustedes digan que era anticolinérico, era colinérico. Ya ustedes dicen, bueno, es colinérico. ¿Ok? ¿Y dónde actúa? Actúa principalmente a nivel de retención urinaria, actúa a nivel de las vías urinarias y es colinérico. Vías urinarias, colinérico, hace que se orine más, ¿verdad? Relaja el defusor y por ahí entonces sale. ¿Para qué se puede usar? Ustedes ven retención, dicen, si tengo retención, ocupo algo que me haga orinar. Bien, que vayan asociando un poco la función. ¿Por qué? Porque son un montón. ¿Okay? Son un montón y vienen más. Creo que después de esta clase, la otra semana les toca, si no es sistema, si no son antihipertensivos, es la cuestión esta pulmonar, ¿verdad? Y ya se va complicando con nombres. Dime. Es que no entendí el uso principal del carbacol. Se usa en retención urinaria. Cuando estamos con retención, no orinamos. Entonces se manda. ¿Por qué? Porque es un relajante. Más bien para orinar. Correcto. Porque es un agonista. ¿Ok? Les digo, yo sé que se va a complicar un poco porque ahora vamos a ver el simpático, y en el simpático tenemos 4 receptores con agonistas y antagonistas. Profe, perdón. Es que usted dice que es para cuando hay retención urinaria, pero es que dice que el carbacol es para oftalmología. ¿Le dijiste carbacol o betanecol? Carbacol. No, te pedí betanecol, perdón, está aquí, este es para oftalmología. ¿Qué es lo que hace? Favorecer el. Este baja la presión intraocular. Profe, ellos dos entonces lo que van a hacer es que van a actuar directamente en receptores muscarínicos y proteínas. Presentes a nivel de ojo y a nivel de las vías urinarias en este caso. Tengo la duda hace rato, mejor se las pregunto ahorita. Usted dice que algo es colinérico o anticolinérico. ¿A qué hace referencia? Colinérgico, ¿y cómo lo podemos asociar? Colinérgico, que genera los efectos de la acetilcolina, o sea, ser un agonista. Anticolinérgico, efecto antagonista. Que se libere menos acetilcolina. O da un efecto parecido en contra del efecto anticolinérgico. Es que hay muchos medicamentos anticolinérgicos. Y la acetilcolina va a producir algo parasimpático. Es el agonista que nosotros producimos del sistema parasimpático. Y anticolinérico es que haya menos, porque antagonista. Un antihistamínico, ¿qué es lo que hace? Sí, producción menor de Ok. ¿Verdad? Todo bien. Tenemos otro de acción directa que se llama pilocarpina y se usa un poco para ojo seco, ¿verdad? Ahora se usan más lágrimas artificiales y otras cosas, pero digamos en un momento la pilocarpina para esos ojos secos asociados a ciertos medicamentos, ¿verdad? O a ciertos procesos es lo que ayuda a que se produzca más lágrimas. Una enfermedad como el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune, que tiene que ver con que todo lo que tenemos en el cuerpo, como producir sudor o ojo seco, boca seca, ¿verdad? Son enfermedades que generan una xerostomía, pero realmente
exagerada, ¿verdad? No es digamos por leer mucho una computadora o algo así por el estilo, ¿verdad? Que se nos secan los ojos, sino es porque es muy muy grave la resequedad. Importante, la atropina es el anticolinérico por excelencia, ¿verdad? Se usa como antídoto la pilocarpina. Como es un colinérgico directo, entonces va a haber extensión, sudor y salivación, broncoespasmo, ¿por qué? Porque da broncoconstricción, ¿verdad? Aumenta el moco bronquial, da bradicardia como les decía, puede ser hipotenso, malestar y dolor ocular. Veo carillas de cariacontecidos, así como que están asimilando, ¿verdad? Ahorita hacemos un resumen, no se preocupen. Ok. Estos tres hermanos, que ustedes los ven como hermanos, la neostigmina, piridostigmina y fisostigmina, son de acción indirecta. ¿Qué hacían los de acción indirecta? A ver, digan. ¿Qué inhiben? La acetylcolinesterasa. Hay que decir, y ahí lo van a ir asimilando. Estos son inhibidores de la colinesterasas. Nos da un efecto colinérico indirecto. ¿Verdad? Son inhibidores reversibles de la colinesterasa. Si no fueran reversibles, tendríamos una inhibición muy fuerte de la acetilcolinesterasa y tendríamos efectos colinérgicos muy graves. Hay ciertos venenos que también es un problema. Este es un ejemplo, ¿verdad? De hecho, la miastenia gravis, que es un problema en el tono muscular que la persona totalmente, por decirlo a los chicos, y esa, ¿verdad? Un problema, digamos, de rigidez muscular, se puede utilizar la neostigmina y la piridostigmina, porque va a relajar el músculo. Esa persona, ¿por qué? Porque inclusive si tenemos una miastenia gravis muy fuerte, puede haber hasta inhibición del músculo diafragmático y alguien puede morirse, ¿verdad? Una enfermedad muy grave. Por acá tenemos esta que es muy importante, la piridostigmina, que se utiliza en envenenamiento por inhibidores de la colinesterasa. Ustedes me dirán, ¿cómo le vamos a dar un inhibidor de colinesterasa a alguien que está envenenado por un inhibidor de colinesterasa? ¿Verdad? Es muy raro. La diferencia básica es que estos son reversibles. En cambio, si tenemos algún, ¿cómo se llaman estas cuestiones que venden para matar plagas, ¿verdad? Que hay venenos para plagas, tanto como para plantas o animales, que muchos de ellos son inhibidores de la colinesterasa, son inhibidores que no son reversibles, son irreversibles. Esa colinesterasa no es la misma que la Es la acetilcolinesterasa. ¿Ok? ¿Me entienden? Hay, si ustedes leen por ahí, hay, ¿cómo se llama? Armas químicas, las famosas armas químicas que ojalá no existieran, ¿verdad? Que son prohibidas inclusive para utilizar en guerra, esas cuestiones. Muchos son inhibidores de la colinesterasa. Muchos de ellos. Entonces esto es un antídoto. Por ejemplo, durante la guerra del Golfo, allá en Irak, y esas cuestiones, se empezó a utilizar la piridostigmina como antídoto porque se ponía aquí en los 90, ¿no? Usted está muy joven. Cuando empezó este asunto de la guerra del Golfo, les dieron a los soldados gringos, ¿verdad?, esta cuestión porque se suponía que el hombre aquel estaba muy bien incluía armas químicas de este tipo, porque ya las había utilizado. De hecho, hay una cuestión que le llaman la enfermedad del Golfo y se supone y la asocian al uso de este medicamento porque al final pues no hubo la tal arma química, por dicha no la ocuparon, ¿verdad? Pero también es un medicamento que si usted lo usa de forma prolongada va a generar efectos colinéricos muy marcados, ¿verdad? Para intoxicación anticolinérica fisostigmina, los efectos secundarios entre ellas son muy parecidos. ¿Por qué? Usted los va a ver que se van a repetir. Si es un medicamento colinérico que aumenta el tránsito intestinal, va a dar diarrea, ¿verdad? Si es un medicamento que
cólico va a dar incontinencia urinaria, porque usted va a estar con ganas de orinar. ¿Okay? Si tenemos un medicamento colinérgico, va a aumentar la secreción bronquial y la broncoconstricción. Entonces ahorita se va a ir aclarando. Estamos en colinérico, o sea, todos los efectos que vamos a ver aquí son los efectos sobre el receptor colinérico, muscarínico y nicotínico. Importante en esta filmina que sepan distinguir qué se usa en cuál, ¿verdad? Entonces, para intoxicación con anticolinérico, la fisostigmina; para profilaxis de envenenamiento por inhibidores de la colinesterasa, piridostigmina; para iridio paralítico y atonia vesical, neostigmina. Esto es un hilo que no quiere moverse por ningún lado, ¿verdad? O una atonia vesical, ¿verdad? Nada más imaginen ustedes lo que no puede orinar, ¿verdad? Debe ser algo bien fregado, aparte de la presión que genera sobre el riñón. Y mejorar el tono muscular, por ejemplo, en miastenia grave, la neostigmina y la piridostigmina. ¿Okay? Desde el punto de vista como target terapéutico, se utilizan más los inhibidores de la acetilcolinesterasa, colinesterasa, que los agonistas directos. Los agonistas directos, como les decía, son medicamentos muy poco predecibles en su acción, por lo tanto se han dejado de utilizar, son un poco más predecibles estos. Predecible se refiere a que uno puede titular dosis y esperar ciertos efectos secundarios. En cambio, con los otros cuesta un poco más. ¿Por qué les voy a hablar de Alzheimer? Se une a la acetilcolinesterasa por un momento, o sea, es reversible. ¿Es reversible? Todos los que estamos viendo son reversibles. Todos son reversibles, igual de fuera irreversibles. Sí, o sea, el parasimpático aumentaría un montón. El efecto parasimpático, ¿verdad? Sería una intoxicación polinérgica. ¿Okay? Entonces toda la acetilcolina que está ahí, nada la metaboliza. Y necesitaríamos un Anticolinérgico o un antídoto, en ese caso si fuera por un veneno o algo, ¿verdad? que vimos un antídoto. Y ese antídoto funciona para cualquier exacerbación del sistema parasimpático. Sí, usualmente más de tipo química, ¿verdad? Las exacerbaciones propiamente dichas de que el cuerpo por enfermedades las produzca muy poco. Sí, no, digamos. Es casi siempre para agentes externos. Sí, como que le hayan puesto algún tipo de veneno. Sí, es muy común alguien que quiera envenenarlo, es muy común alguien que se equivocó. En Costa Rica la gente guarda todo en botellas de Coca-Cola, ¿no? Entonces, le tienen la carajada para matar ahí la hierba mala, ahí no sé, le tienen una botella de Coca-Cola y le dio un carajillo y se la tomó, ¿verdad? Entonces carajada hasta ahí, o llegó un chiquito y vio ahí algo celestito y era el veneno para ratas, ¿verdad? Que había, estaba ahí en la casa. Usualmente son polinérgicos, puros parasimpáticos. Algunos de ellos son anticolinérgicos, pero la mayoría son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y digamos que algo es polinérgico quiere decir que favorece entonces el simpático. El parasimpático. Colinérgico. No, pero perdón, que algo sea anticolinérgico. ¿Quiere decir que entonces favorece el simpático? No necesariamente. en los simpáticos lo vas a ver, porque son otros receptores. Quiere decir que Y son otros neurotransmisores. En mi casa tengo un perro que es insoportable, ¿verdad? Que tiene con nosotros como 11 años. Es de mi hija, ¿verdad? Y un día tantos, estaba más chiquitito, no le dejamos entrar a la casa, ¿verdad? Porque todos los desastres, se orinaba por todo lado. La cosa es que mi esposa es paranoica de los ratones. Y un día aparece un ratón en la casa. Entonces, la cosa es que llama al maje que mata ratones y deja unas carajadas como azules por ciertas esquinas de la casa. Y entra el zaguate, pero así como quien dice, para mí no tenía visto, y donde vio eso azul, se fue directo, se lo comió. Pasamos, bueno, creo que pagué el perro como 8 veces, ¿verdad? Porque pasamos un mes viendo todos los días inyectar una carajada ahí, porque tenía un veneno colinérgico, entonces empezó a babear como un loco. Y aparte de eso, un veneno que hace una cuestión que coagula a nivel de la sangre. Y todos los días vamos para el veterinario, porque tienen que inyectarle un antídoto. Ahí está jodiendo, no sé si que la historia terminó con feliz para el perro, pero tengo que seguirlo aguantando, ¿verdad? Entonces, los efectos colinérgicos son muy incómodos, ¿verdad? Muy incómodos. Ok, vamos a hablar un poco del Alzheimer. Uy, Dios mío, son las 3, Padre Señor. Ok, nada más, no es que voy a hacerles un examen de Alzheimer, ¿verdad? Sí tenemos que ver algo importante, ¿verdad? Una enfermedad neurodegenerativa,
¿verdad? Afecta inicialmente la memoria inmediata, adicionalmente, ¿verdad? Mueren células nerviosas, da deterioro cognitivo de su orientación, cambios de personalidad y cambios de humor, deterioro de la marcha, y hay una hipótesis colinérica con respecto a eso, que quiere decir que si mejoramos la parte colinérica, mejoramos la neurotransmisión. ¿A qué voy con todo esto? El Alzheimer afecta en general todas las neuronas cerebrales, de todos los tipos, ¿verdad? Pero mientras nosotros podamos utilizar neuronas colinérgicas para que se produzca acetilcolina, resulta que el paciente mejora mucho. ¿Okay? Pero no detienen el deterioro o digamos el problema neurodegenerativo. ¿Por qué hoy les digo esto? Porque los medicamentos que vamos a ver son para Alzheimer y son medicamentos que actúan sobre la acetilcolina. Son colinérgicos. ¿Okay? Entonces, damos un repaso rápido de esto del Alzheimer. Yo estoy seguro que lo van a ver más en la parte en otros cursos sobre la enfermedad, cómo se va evolucionando, pero aquí el punto es por qué se utilizan estos medicamentos, ¿verdad? Entonces es un inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa. Entonces, si no hay más acetilcolinesterasa, hay más acetilcolina, que va a generar más efecto en los receptores. Entonces, las acciones de la persona del sistema nervioso autónomo se van a ir viendo. ¿Okay? ¿Qué es el problema? Que cuando ya el deterioro cognitivo es tan alto, en el cual ya no quedan ni neuronas colinérgicas, ya estos medicamentos no sirven para nada. ¿No? Usted puede darlo y darlo como el deterioro cognitivo o el problema neurodegenerativo no se detiene, se siguen destruyendo neuronas. Entonces, mientras haya neuronas colinérgicas en las etapas iniciales del paciente con Alzheimer, estos medicamentos tienden a actuar y mejorar un poco, ¿verdad? Que la persona, pues, en los exámenes que les hacen de memoria, en la cuestión, digamos, de que se vean ellos mismos, pues mejoren un poquito. Pero es muy importante que entienda que no son medicamentos que detienen el progreso del Alzheimer. Lo que detienen son los síntomas del progreso del Alzheimer. Esto es muy duro, porque a los pacientes hay que explicarles si están en un deterioro cognitivo inicial. Pero si está un poco más avanzado, pues tal vez no se dan tanto cuenta. Es a los familiares, porque de pronto el abuelo o el papá empieza a mejorar y creen que es que está mejorando el Alzheimer, y no es así. El deterioro continúa. Hasta la fecha no hemos encontrado la forma de detener ese deterioro. ¿Ok? Entonces son medicamentos colinérgicos de acción indirecta. ¿Ok? Donepezil, ¿verdad? Como les digo, Alzheimer de leve a moderada, y un Alzheimer, digamos, bastante fuerte, etapa 7, 6, 7, realmente mejor quitárselo, porque lo que va a tener son efectos secundarios. ¿Por qué razón? Porque la acetilcolinesterasa está presente en todo el cuerpo. Entonces lo que vamos a tener es efectos secundarios por otro lado, ¿verdad? Entonces andar orinando, vamos, el abuelo, ¿verdad? Sin necesidad, y ya cognitivamente pues realmente no se puede hacer mucho, ¿verdad? Entonces, este es uno, es lo que yo les decía. Entonces ustedes van haciendo la listita: donepezil para Alzheimer, familia, inhibidor de la acetilcolinesterasa. ¿Captan? O sea, no tienen que ir ustedes. Rivastigmina, este se utiliza mucho, ustedes lo van a ver en parches. Cuando ustedes cuiden pacientes con Alzheimer, estoy seguro que les va a tocar ponerles parchecitos de estos. Por vía tópica, igual, facilita la neurotransmisión colinérgica porque inhibe la degradación de la acetilcolina por neuronas colinérgicas funcionales tácticas. Lo que hace es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. ¿Okay? Entonces se utiliza en enfermedades, para síntomas de enfermedades degenerativas como Alzheimer y demencia, ¿verdad? En estadios iniciales. Diríamos que hasta aquí, ¿verdad? Moderadamente grave, son unas escalas que se utilizan para el Alzheimer, pero ya cuando la persona tiene un deterioro muy fuerte, no se utiliza más, porque nada más imaginemos a alguien con Alzheimer, ¿verdad? Que además de eso pasa mareado, con necesidad de comer, con diarreas, con pérdida del apetito, pérdida de peso, insomnio, ¿verdad? Entonces ya no tiene ningún sentido. Perfecto. ¿Ah? Y realmente la funcionalidad del parche sí es cierto que debe ser como de
pecho para ver. Solamente se ponen estas partes de aquí, se ponen estas partes de aquí y algunos se ponen en las piernas también. Algo importante con este medicamento cuando ponen parches, no debería extenderme de eso, pero es que hay que quitar el parche anterior, aunque parezca obvio, ¿verdad? Y hay gente que no lo quita. Entonces cuando usted empieza a ver el abuelito o la abuelita, unos síntomas que no se explican, qué es lo que tiene, se puso peor y esto que el otro, y está intoxicado colinéricamente hablando, ¿verdad? Y eso viene a tener cuenta que es que está con mucha diarrea, es que eres como vomita, es que algo le pasó, ¿qué tiene? Y de regreso está en la espalda y tiene 4 parches, ¿verdad? Porque le uno después por la par, otro a la par. Entonces, a pesar de que el parche es diario, siempre, digamos, al cuarto día todavía algo va botando ese parche ahí, ¿verdad? De principio activo. Entonces, pues es un efecto sumativo, ¿verdad? Lo que va sobrante, el primero, el segundo, el tercero, ahí va. Una intoxicación colinérica. Si no es muy grave, nada más es cuestión de quitarle los parches, nada más. Entonces, tenemos para, ¿cuáles dos? Tenemos para Parkinson, donepezilo y rivastigmina. Inclusive se pueden, ¿cómo se llama? Utilizar juntos. Entonces el pasado no solo era para Alzheimer. O sea, Estos dos son para Alzheimer. Ah, ok, es que digo para comprar. Este es Pilo, Alzheimer leve y este para Alzheimer y ahí. entonces para Parkinson solo es. Para los dos. Este sí, pero digamos, no para el Parkinson desde el punto de vista del efecto de los movimientos involuntarios. Más que todo la demencia ligada al Parkinson, por eso que el Parkinson da demencia, ¿verdad? Porque el Parkinson tiene que ver con otro neurotransmisor, ¿verdad? Que es el equilibrio, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Dopamina y acetilcolina. Bueno, revisen todos los cuadros, puede ser aquí en el Goodman y Gilman o puede ser en el ¿cómo se llama? En el cápsula. Siempre al final de cada capítulo salen todos un resumen. Por aquí andaban unos, pero no creo que me dé tiempo de verlos. Digamos, estos son los del cápsula. Bueno, entonces sale así, está Nicole, agonista muscarínico, acá ahora lo vimos, ¿verdad? ¿Qué activa esto? Entonces, digamos, en el libro no se metan cuando lo lean, como aprenderse de memoria cosas muy específicas. Yo ocupo que la generalidad la entiendan, ¿verdad? Esa generalidad, ¿a qué familia pertenecen? ¿Qué hacen? Que si yo les pongo a ustedes, ¿verdad? No sé, de la siguiente lista de medicamentos, ¿cuáles no habría que darle a alguien que tiene diarrea? ¿Verdad? Entonces resulta que le pongo un betanicol ahí, ¿verdad? ¿Me captan? O una riboflavina. No habría que dárselo porque más bien le da más diarrea, ¿verdad? ¿Okay? Vamos a entrar en antagonistas. Ahora sí, cambiamos el chip. ¿Ok? De agonistas pasamos a antagonistas. Entonces aquí más bien vamos a tener los efectos contrarios del sistema parasimpático. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. ¿Verdad? El antagonista por excelencia es la atropina. Ese concepto es muy hospitalario, atropinizado, ¿verdad? Ustedes lo escuchan mucho, ¿verdad? La atropina es el anticolinérico por excelencia, ¿verdad? Basta ver a alguien que le ponen los ojos de este vuelo, ¿verdad? Atropinizado. ¿Okay? Es un derivado de la belladona. Y tenemos la atropina y la escopolamina. Esta escopolamina es muy utilizada en cinetosis de esas graves, ¿verdad? O sea, a veces ve la gente en los cruceros que andan con mareos muy graves en los barcos, se ponen como un parchecito aquí detrás de la oreja. Y eso es escopolamina. Entonces, para vómito, es muy bueno para mareos cinéticos principalmente. Por supuesto que hacer un medicamento anticolinérico, los efectos secundarios son anticolinéricos. Entonces aquí viene al revés, es lo que veníamos viendo, ¿verdad? Hay retención urinaria, hay serostomía, hay midriasis, ¿verdad? Efectos completamente diferentes a los de los agonistas, ¿verdad? El sistema parasimpático, tenemos miosis. Un anticolinérico me da midriasis. ¿Ok? Entonces ya hablando de eso, vemos muchos posibles usos de los anticolinéricos. Midriasis, midriasis, broncohilatación, antiespasmódico intestinal. Todos los antidiarreicos que ustedes puedan ver son anticolinéricos. Entonces digamos, alguien que tenga asma, se va a la atropina. Por
Es lo que se usaba antes. Lo que pasa es que los efectos secundarios de la atropina son tan fuertes que ya se dejó de usar. Ahora vamos a ver medicamentos de ese tipo. ¿Ves? Ya lo estás entendiendo. Ese es el tipo de análisis que ocupa que vaya como captando. Exactamente. Ese tienen que conocer, ¿verdad? En todas las cajas de Costa Rica debe haber, ¿verdad? Sí, claro. De un adulto mayor hay acetaminofén, crema rosa y esta carajada. La caja esto lo da como si fueran confites. Mi abuela habla de tal bromuro. El bromuro, ¿verdad? Que es un anticolinérico, ¿verdad? Se utiliza para las famosas colitis o síndrome de intestino irritable, ¿verdad? Y tiene efectos secundarios menores que la parecidos a la atropina, pero son más pequeños, son menores que la atropina. ¿Por qué lo mandan para colitis? Porque colitis tenés a veces el colon, ¿verdad? Que estás con diarrea o está con un movimiento bastante fuerte, entonces se puede dar. Hay que darlo con mucho cuidado, más bien en colitis, pero con diarrea, ¿verdad? Perdón, con diarrea, con estreñimiento. Hay gente que más bien está taponeada porque la vamos a taponear más. Sí, esto es para taponear. Esto es, sí, no es tan taponeador como una semilla de aguacate, ¿eh? pero digamos, disminuye el tránsito intestinal, por decirlo de alguna forma. Sí, porque la acetilcolina como tal es... Va bien la diarrea. Efectos diarreicos. Y esto, Aquí, todo esto que vamos a ver de aquí en adelante, usted los efectos que va a tener los contrarios al sistema parasimpático. ¿Ya? Pero sin ser simpático. Pero sin ser simpáticos. La biocina, entonces, ¿verdad? Un poco de estreñimiento y es un anticolinérico. Entonces ya lo ponen en la lista, biocina, esto, anticolinérico para tránsito intestinal. Entonces, oxibutinina, ¿verdad? Entonces, todavía ustedes están muy jóvenes, no saben qué es eso, ¿verdad? Yo tengo que aceptar que ya me están dando ciertos problemitas de que me he hecho como 2 orinaditas antes de acostarme. Aquí donde me ven me estoy orinando desde hace rato, pero estamos tan tocados, ¿verdad? Cuando esto ya yo no lo pueda controlar, espero que sea dentro de muchos años, ¿verdad? La oxibutinina se puede utilizar. Ocupa un anticolinérico. En este caso, este es específico para relajar, para evitar la relajación de la musculatura lisa de la vejiga. Entonces se usan trastornos miccionales nocturnos. Entonces esa gente que se levanta, usted se puede imaginar lo que es levantarse unos 3-4 veces a orinar a la madrugada. Pero no entiendo por qué resultando una relajación. O sea, no ocupa más bien. Bueno, sí, porque si se contrae le da. Ya, todo esto. Es que lo pensé. Entonces, oxibutinina. Bueno, ahí la agregan a la lista, ¿verdad? ¿Y tiene problemas de interacción con otros fármacos? Sí. Todos los anticolinéricos que se puedan imaginar, antidepresivos, antihistamínicos, todo, o inclusive algunos que actúen en su sistema simpático. Entonces, eso es un tema muy, muy bueno, ¿verdad? Cuando ustedes ya, por eso tienen que irse familiarizando con sus conceptos, ¿verdad? Colinérico, anticolinérico, porque ustedes van a encontrar durante todo el curso en otros medicamentos la palabra esa, los efectos anticolinéricos. Entonces, cuando tenemos efectos un opioide, por ejemplo, efectos anticolinéricos también. Entonces alguien que está bajo la influencia o toma algún analgésico, no decir que está usando abuso de algún opioide, está usando, digamos, no sé, una oxicodona para un dolor, y adicionalmente toma un antidepresivo para otro dolor, y adicionalmente está con diarrea y le mandan la biocina, ¿verdad? Entonces cuando usted empieza a sumar anticolinéricos, va a aumentar el efecto anticolinérico. Entonces tienen en general muchas interacciones. Y digamos, todo anticolinérico tiene como esos efectos generales. Algunos son más específicos que otros. En este caso, digamos, todos estos es porque el efecto es un poquito más selectivo por los receptores muscarínicos o nicotínicos a nivel de las vías urinarias, pero perfectamente puede generar los efectos secundarios, pueden generarse en otras vías. Creo que era atropina, no recuerdo. Atropina es muy inespecífico, no es tan específico. Dice que hablábamos de que antes el habla se dijo que se utilizaba para producir broncohidratación, para el caso de asma. Entonces obviamente a mí se me viene a la mente si todos los anticolinéricos tienen como esos efectos generales, llegó y ¿por qué no le pongo eso?
no, porque no actúa bien sobre los receptores muscarínicos a nivel bronquial. Ok, entonces digamos, hay ciertos receptores muscarínicos que solo están. Lo tenemos por todo el cuerpo, los receptores nicotínicos y muscarínicos, pero la ciencia lo que hace es ir creando medicamentos que sean más específicos para la parte del cuerpo, por decirlo de alguna manera, que yo quiero que se regule. Entonces, digamos, esto va a actuar a nivel de los receptores muscarínicos de la vejiga. Y eso Digamos que sí. Pero tampoco te puedo decir que no tenga cierto efecto sistémico. Puede tener en algunos casos resecada de ojos, digamos, o cosillas, pero también no tan graves. Entonces, digamos, alguien asmático tal vez. Tal vez uno como un asmático no le afecte tanto, ¿verdad? Profe, no me queda. Mucho profe. Sí, yo. ¿Sí, verdad? Ok. No me queda del todo claro lo anterior. Lo que hace es relajar la musculatura lisa de la vejiga. Sí, es que cuando nosotros Pero contraemos, orinamos. eso no me da más ganas de orinar. Cuando nosotros contraemos la vejiga, orinamos. Para botarlo, pues. Para botar. Y botas. Relajas. Entonces, si no es tripa, no sale. Parece que es como un músculo. O sea, tiene que haber una contracción o una dilatación. Pero el que uno contrae no es el esquelético. El músculo esquelético de la No, vejiga. No, por eso. ese es el voluntario y es el esfínter externo. Es que tal vez usted está pensando en el esfínter. Si Ajá. relaja el esfínter sale, pero no está actuando a nivel de esfínter. Está actuando el nivel de en sí, el órgano en sí, como está claro, compuesto sí. el órgano. Es que yo estoy pensando que relaja el esfínter. Entonces, No, esto digamos estamos hablando a nivel de la vejiga, ahora de continencia. Ok. Biperideno, este se utiliza en el Parkinson, ¿verdad? Y es por inhibición de la acetilcolina dentro del sistema nervioso central por un bloqueo del receptor. Entonces es un efecto antagonista del receptor, ¿verdad? Un antimuscarínico. Se utiliza mucho para evitar este movimiento. Ahora que veo este movimiento, me acuerdo también, digamos, de los antipsicóticos. Todos tienen muchos efectos anticolinérgicos. Hay que establecer, por ejemplo, en un adulto mayor, si este movimiento es por una enfermedad degenerativa o por un medicamento. Muchos medicamentos les generan ese tabaquillo a ellos. Entonces, otro paralista, ¿verdad? Piperideno, antagonista, Parkinson. ¿Ok? Más o menos esa es la relación que tienen que ir haciendo. Yo no les voy a preguntar cuál receptor hay el otro, porque no, se vuelven locos. Aquí vamos a entrar en los medicamentos que el compañero decía. Bromuro y pratropio, pues, eso ustedes lo están poniendo, si algunos de ustedes están ya en hospital, por montones, ¿verdad? Nebulizaciones. Es un anticolinérgico. Antagoniza los receptores M1, M2 y M3 a nivel de las vías respiratorias. Asma, EPOC y rinorrea. No, rinorrea no se utiliza tanto, a veces como unos sprays, como en botar a moco. Pero nada, no hay EPOC, se utiliza un poquito. En Costa Rica se utiliza montones para nebulizaciones. Profe, ¿y el uso como diario? Lo que pasa es que para uso diario se usa más en estado agudo. ¿Por qué? Porque su efecto es muy rápido, ¿verdad? Dura 4 a 6 horas, entonces habría que estar poniéndolo demasiado seguido para cuando vean Alma la otra semana o la que sigue, no me acuerdo cuál de las dos, ya van a ver qué otros medicamentos se pueden utilizar. De hecho, dentro de los mismos anticolinérgicos encontramos estos. Esta tomen en foto. También, bueno, yo aquí estamos dando foto a todo, ¿verdad? Pero entonces, estos son de acción prolongada. ¿Ok? Entonces utilizan el tiotropio, el aclidinio, el bumeclidinio y glicopirronio. Aquí ya está complicando los nombres, ¿verdad? ¿Ok? Pero mientras usted no me ponga ni a escribir nada de eso. Son de acción prolongada. Les pregunto, si a alguien le llega con un broncoespasmo fuerte al servicio de emergencia, ¿le pondríamos uno de estos? No, ¿verdad? Porque su acción es prolongada, esto es para tratamiento crónico. Probablemente el que usamos es el hipotrópico, ¿okay? Efecto en 15 a 30 minutos. ¿Ven? ¿Broncoespasmo se refiere al broncoconstricción? Sí. ¿Y esto? ¿Por qué no esto? Perdón. Porque su acción no es tan rápida, es prolongada pero no rápida. Ah, no sé. Esto se utiliza mucho en EPOC. Bueno, aquí está. El EPOC porque es una enfermedad pulmonar respiratoria, ¿verdad? Obstructiva,
de tipo inflamatoria crónica. ¿Ok? Entonces no le podemos estar haciendo a alguien la bombita o tropinizando como sucedía antes a cada rato, y no le podemos estar haciendo lipatropes nebulizaciones cada 4 horas, ¿verdad? Entonces se le da un medicamento de acción prolongada. ¿Qué quiere decir? Que su efecto sobre el receptor, su antagonismo sobre el receptor es prolongado. Yo me recuerdo que cuando yo era niño me ponían nebulizaciones cada 4 horas. Probablemente es salbutamol, pero eso lo vamos a ver ahorita. Sí, seguro. Se puede mezclar con medicamentos simpático-miméticos. Ahí lo vamos a ir todo amarrando. Entonces, los simpático-miméticos, que es sistema simpático, pueden utilizarse con medicamentos también antagonistas del sistema parasimpático. Por eso usted ve a la gente que utiliza varias bombitas, ¿verdad? Entonces, aquí lo que ocupo es que entiendan que estos nombres no son de acción prolongada, a diferencia de este que es de acción rápida. Salud. Profe, por eso es que algunos asmáticos tienen una bomba que es como, bueno, dicen una bomba que es como en caso de emergencias, que creo que es la que actúa más rápido, y otra que es en caso de que ya les está... Es que depende del que estén usando. Digamos, si hablamos de la caja solo tiene beclometasona y tiene salbutamol. Entonces, la beclometasona es un corticosteroide. Ese es el que es como más para la prevención, ¿verdad? Pero igual, en un estado agudo se hacen más bombitas porque desinflama el corticosteroide. El salbutamol es más para el cuadro agudo, para que abra. ¿Okay? Eso lo vamos a ver ahorita. Revisen bien las tablitas, ¿ok? Entonces, en los libros, ¿ok? Déjenme para ver. Aquí otros medicamentos anticolinérgicos, hablando de las interacciones que me preguntó una chica, ¿verdad? Por ahí. Entonces, tenemos a alguien con medicamentos para el vértigo, antiparkinsonianos, que no son específicamente ese que vimos, antipsicóticos, como les mencionaba, vemos antidepresivos, antihistamínicos y antiepilépticos y opiáceos. Todos ellos tienen efectos anticolinérgicos, pero su uso no es para eso, ¿no entiendes? O sea, no estamos usando por su efecto anticolinérgico, a excepción, ¿verdad? Que sí ustedes van a encontrarse pacientes que usan antidepresivos y usted dice, qué raro, ¿por qué para este chiquito que se está orinando en las noches le mandan imipramina de 10 miligramos? ¿Será que está deprimido, chiquito? La imipramina es un antidepresivo. ¿No? ¿Por qué? Porque el uso principal de la imipramina es como antidepresivo, pero tiene un marcado efecto anticolinérgico. Entonces el chiquito este que se está orinando mucho, cuando usted ve que lo dan para que retenga un poquito ahí la orina. Y ese componente o esa enfermedad como de depresión no tiene que ver entonces con este neurotransmisor que hablábamos. No, la depresión está asociada a serotonina, noradrenalina y dopamina. ¿Cuál era este? Acetilcolina. Bueno, pero resulta que Aquí estamos en otro mundo. Te lo digo porque los antidepresivos actúan sobre serotonina y noradrenalina, pero los de acción, pero ellos tienen un ligero efecto anticolinérgico. ¿Y por qué no hablar de un anticolinérgico secundario? Tal vez es muy fuerte para los niños. Sí, claro. Por eso es. Sí, no solo eso, es que le decía, los anticolinéricos en general, los puros, tienen tenorarnafisostigmina, un chiquito para eso, una oxibutinina. Sí, los que vimos en general atrás, les puede hacer mucho daño. Correcto. Entonces, pero para un adulto sí se puede utilizar un anticolinérgico como tal. Sí, En ese caso sí, pero no, hay otros medicamentos más seguros. Les iba a enseñar este fulano, pero ya no me agarró tarde, entonces no me voy a enseñarlo. ¿Quién se acuerda? Tendría que, bueno, si quieren lo vemos dentro de un rato, pero tengo que pasar a los simpáticos. ¿Sí saben quién es? ¿Sí lo han visto esa fábula? parece como Cuando el hombre se sube al carro se transforma. No, bueno, si no da tiempo lo ven. Pero hay que